we're given Nos dan f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad, 3. Queremos determinar el dominio y el rango de la función dada y luego encontrar la función inversa. Porque nuestra función contiene una raíz cuadrada, para que el valor de la función sea real, el número bajo la raíz cuadrada o la radicanda, que en este caso 2x, un no puede ser negativo, lo que significa 2x, un debe ser mayor o igual a 0. Desde 2x, un debe ser mayor o igual a 0. Esta restricción nos ayudará a encontrar nuestro dominio. Solo necesitamos resolver esto para x, así que agregaremos 1 a ambos lados, dividir por 2, así que x tiene que ser mayor o igual a 1, 2, que sería dominio de f de x si queremos usar la notación de intervalo. Este sería el intervalo de 1, 2 a infinito cerrado, el 1, 2. Significado incluye 1, 2. Para encontrar la gama de f de x queremos determinar todos los valores y posibles de esta función. Bueno, el valor de esta raíz cuadrada siempre va a ser mayor o igual a 0, así que el menor valor esto podría ser 0, 3, el cual sería menos 3 y todos los demás valores de función serían mayores que menos 3. Así que el rango es si es mayor o igual a menos 3, o utilizando la notación de intervalo, tenemos el intervalo desde menos 3 hasta el infinito. Vamos adelante y verifique esto graficando la función original. De nuevo, aquí está la función dada. Si proyectamos este proyecto en el aviso x-axis, ¿cómo serían los valores x desde menos 1, 2 hasta el infinito? Y si proyectamos esto en el aviso de y-axis, ¿cómo serían los valores de menos 3 al infinito positivo? Tenemos el dominio y la gama correctos. Ahora vamos adelante y encuentre la función inversa. Recuerde funciones inversas desactivadas. Significa si la función f tiene una entrada de x y una salida de y y se convierte en la entrada en la función inversa que devuelve el valor original de x. Así que el proceso para encontrar la función inversa es escribirlo en términos de x e y. Y luego intercambian las variables x e, y para que podemos escribir la función dada como y igual la raíz cuadrada de la cantidad, 3. Lo que significa que la función inversa sería la ecuación x igual la raíz cuadrada de 3. Y ahora solo necesitamos resolver esto y reemplazarlo con una nota de función inversa. Así que el primer paso, agregaremos 3 a ambos lados de la ecuación. Tenemos x más 3 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 2 y 1. Ahora para deshacer la raíz cuadrada, cuadraremos ambos lados de la ecuación. Vamos adelante y deje esto como la cantidad x más 3 cuadrada. En el lado derecho, cuadrando la raíz cuadrada nos deja con el radicand de 2 y 1. Próximo paso, agregaremos 1 a ambos lados de la ecuación. Nos dará la cantidad más 1 igual 2 y. El último paso, en lugar de dividir por 2 vamos a multiplicar ambos lados por 1, 2. En el lado izquierdo tenemos 1, 2x la cantidad de x más 3 cuadrados más 1 igual. En el lado derecho, tenemos y. Ahora podemos multiplicar esto y tratar de simplificar esto, pero va a ir adelante, y lo dejaré en este formulario, pero debemos reemplazarlo con una nota de función inversa. Por lo tanto, inverso de x es igual a 1, 2x la cantidad de x más 3 cuadrado más 1. Ahora es importante recordar que el dominio de esta función inversa está restringido. Va a ser el alcance de la función original. Así que vamos adelante y enumere eso. El dominio de esta función va a ser cuando x es mayor o igual a menos 3. O el intervalo de menos 3 al infinito. De nuevo recuerda que la salida de la función original se convierte en la entrada en la función inversa. Así que la gama de f es el dominio de f inversa y la gama de la función inversa será el dominio de la función original. Así que nuestro dominio será más grande o igual a 1, 2.
que usar la notación de intervalo sería de 1, 2 cerrado en 1, 2 a infinito positivo. Así que aquí está el dominio de la función original. Aquí está nuestra función inversa y el dominio y rango de la función inversa. El último paso, siempre me gusta verificar este gráfico. Recuerde, si graficamos la función y es una función inversa en el mismo plan coordinado, las dos funciones deben ser simétricas a través de la línea, y igual x. Aquí está el gráfico de la función original, nuestra función de raíz cuadrada, y aquí está el gráfico de nuestra función cuadrática, o la función inversa, y aviso de cómo el dominio de la función inversa se ha restringido por el rango de la función original. Y aquí está la línea y igual x. Y aviso cómo los dos gráficos son simétricos a través de esta línea. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.